Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Y voy a comenzar este programa que intenta iluminar nuestro tiempo presente, ¿no?, desde esa luz que nos da el Evangelio. Voy a comenzarlo con una expresión que le he escuchado a un padre de familia este fin de semana, ¿no? A un padre de familia que, preocupado por la deriva que están generando las nuevas tecnologías, pues en sus hijos, decía: me he dado cuenta que mis hijos llevan en su bolsillo un casino. Claro, yo le comentaba, y un burdel. Bueno, las dos cosas, ¿no? Nos damos cuenta hasta qué punto las nuevas tecnologías hacen que en nuestro smartphone, en nuestro móvil, resulta que tú tienes un casino y un burdel. Y claro, el influjo de esto, pues es que puede tener unas consecuencias tremendas, ¿no?, en la vida de una familia, en la propia sociedad. Entonces, a raíz del comentario de este padre, claro, me ha asomado algunos datos que son tremendos, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en España, pues el juego online esté creciendo a raíz de trimestralmente 13% trimestralmente de crecimiento. Por ejemplo, el hecho de que en Argentina, según el Defensor del Pueblo, pues el 36% de los adolescentes apuestan en sitios legales, más los que apuestan en sitios ilegales. Bueno, y por ejemplo en Brasil el 12 de octubre, el gobierno tomó medidas de cerrar 2.000 sitios web de apuestas ilegales, pero claro, permanecen las legales, ¿no? Claro, si un gobierno es capaz de cerrar 2.000 sitios ilegales de apuestas, quiere decir que tendría la capacidad de cerrarlas todas. Pero claro, cierra las ilegales, pero permanecen las legales, que es como decir, a mí si me pagan impuestos, tira para adelante, ¿no? Tira para adelante, como si el problema principal fuese el defraudar a Hacienda, en vez de que entender que aquí el problema principal, antes que el de defraudar en Hacienda, por Dios, es el daño tan grande que puede llegar a realizarse, ¿no? Entonces, la verdad es que ante esta realidad, esa frase, ¿no? Ojo, que llevo en mi bolsillo un casino y lo lleva mi hijo. Que llevo en mi bolsillo un burdel y lo lleva mi hijo. Este padre compartía conmigo su sufrimiento al ver que su hijo, pues, había apostado así por las buenas 2.000 euros. 2.000 euros, ¿no? Así de repente, claro, que el gran sufrimiento no es únicamente los 2.000 euros, que desde luego a la familia no le sobraban, ¿no? Sino el gran sufrimiento, es decir, qué grado de fragilidad, ¿no? Qué grado de fragilidad. O sea, hasta qué punto este mundo que estamos construyendo está alcanzando una deriva en la que estamos siendo atrapados, ¿no? Estamos siendo atrapados en las adicciones. Bueno, creo que esta manera de abrir el programa de hoy de Sexto Continente es una llamada a vivir alerta. Estamos llamados a vivir alerta, ¿no? A ser conscientes de que el tiempo presente es un tiempo en el que lo último que podemos hacer es dejarnos arrastrar. Tenemos que ser resistentes, tenemos que ser peleones, ¿no?
Y no os conforméis, no os ajustéis a este mundo, dice Romanos 12:1, ¿no? Al contrario, transformaos. Creo que tiene que haber en nosotros una resistencia, no nos podemos limitar a quejarnos, a decir, pero ¿cómo está esto? ¿Pero qué deriva? ¿Qué? No. En nuestra vida, si el Señor nos da luz para ver los males, no es meramente para que nos quedemos, no, pues en ese nivel de la queja. Qué mal está todo. Sino que tenemos que reaccionar, ¿no? Y ordenar nuestra propia vida, la vida del que habla y escucha ahora mismo, la vida de mi familia, tomando compromisos, ¿no? Haciendo alianzas familiares. Tenemos que caminar hacia un sistema de alianza familiar, en el que la familia habla de esto, comparte el problema, se da cuenta de que afecta a todo el mundo en la familia, lo habla, lo discierne, lo pone en manos de Dios. ¿Qué medidas podríamos tomar? Bueno, pues esta, la otra. Si es necesario, nos dejamos ayudar, nos dejamos aconsejar. Y una vez que ya se ha discernido, se dice, venga, vamos todos adelante con estas medidas y hacemos una alianza familiar. Y la ponemos por escrito. Y esa alianza familiar quizás la llevamos a la Eucaristía. Y hacemos una consagración al Sagrado Corazón de Jesús de la familia, entronizamos el corazón de Jesús y ponemos ese papel de la alianza familiar debajo de esa imagen del corazón de Jesús. ¿Qué os parece la propuesta? Me parece que ante esta constatación de mi hijo lleva un casino y un burdel en su bolsillo, también lo llevo yo, lo llevamos cada uno. Es decir, ante una situación como esa, tenemos que, en tiempos recios tiene que haber medidas claras, ¿no? Y para mí esa medida clara es el discernimiento hasta llegar, ¿no? Pues a una decisión de cuál debe de ser el compromiso de una alianza familiar, ¿no? Para que tengamos unas fronteras que defendamos, ¿no? La famosa expresión de Chesterton, una familia fuerte es como un Estado independiente. Ya, yo muchas veces he dicho, es que Chesterton, si viviese este momento, se daría cuenta que es mucho más difícil vigilar nuestras fronteras actualmente que, claro, hace 80, 90 años cuando él dijo esa frase. Vigilar nuestras fronteras es que es complicado. Por eso, a grandes males, grandes remedios. Mi propuesta es alianza familiar, discernida y puesta, o sea, traducida al final en compromisos muy concretos de qué pasa con las tecnologías, cómo se compromete cada uno a usarlas, nos ponemos todos a disposición de los demás, que Dios nos dé la gracia, ¿no? de defendernos, ¿no? Es como si alguien nos dijese, oye, yo no quiero que mi hijo lleve una pistola encima. Bueno, pues esto es una pistola y más que una pistola. Sexto Continente es un programa que tiene interacción para los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook, para los que sois usuarios de Facebook, a través de la página que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de iVoox, Spotify y también en el canal de YouTube en ticonfio.org. En la página web multimedia www.enticonfio.org, allí también encontráis los programas anteriores de Sexto Continente y allí se emite en directo por el canal Twitch este programa que ahora mismo estamos realizando. Bueno, vamos adelante en esta andadura de Sexto Continente en este día del 28 de octubre. Ya se acerca la fiesta de Todos los Santos. Voy a hablar, porque ha llegado a mis manos pues una carta histórica, la verdad es que entrañable. Voy a hablar de la objeción de conciencia, de la importancia de la objeción de conciencia, ¿no? Sirviéndome del testimonio del rey Balduino de Bélgica. Supongo que todos habremos visto, la gran mayoría, ¿no?, de los seguidores de este programa de Sexto Continente, habremos visto la película de Un hombre para la eternidad, que traslada la vida de Santo Tomás Moro. A ver, el que no lo haya visto,
ya está tardando. Eso hay que consíguela por ahí, porque es que merece la pena poderla ver, ¿no? Que es un canto a la objeción de conciencia, ¿no? Es un canto a la objeción de conciencia que le llevó a Santo Tomás Moro al martirio. Bueno, cada uno tiene que llevar adelante su batalla, su batalla. Santo Tomás Moro intentó también buscar alguna solución, estilo como la que buscó el rey Balduino, ¿no? Que le permitiesen una abdicación. Bueno, en el caso del rey Balduino, él buscó la fórmula se le permitió una abdicación temporal. Tomás Moro intentó también dejar a un lado, ¿no? Dimitir de su cargo y seguir adelante como ciudadano, pero tampoco se lo permitieron, ¿no? No se lo permitieron. Bueno, a lo que voy, vamos a hablar de esta objeción de conciencia, porque la carta que os decía que ha llegado a mis manos es una carta escrita el 30 de marzo de 1990 por el rey Balduino al primer ministro de Bélgica, que era el señor Martens, y le dice: señor primer ministro, en los últimos meses he manifestado a muchos dirigentes políticos mi gran preocupación por el proyecto de ley sobre la interrupción del embarazo. Este proyecto de ley ha sido votado en la Cámara después de haber sido aprobado en el Senado. Lamento que no haya sido posible alcanzar un consenso entre los principales grupos políticos sobre una cuestión tan fundamental. Este proyecto de ley me plantea un grave problema de conciencia. Temo que una gran parte de la población entienda que se autoriza el aborto durante las 12 primeras semanas después de la concepción. Quisiera terminar esta carta subrayando dos puntos importantes desde el punto de vista humano. Mi objeción de conciencia no implica juicio alguno, por mi parte, sobre quienes están a favor de este proyecto. Por mi parte, mi actitud no significa que sea insensible a la situación difícil y a veces dramática a la que se enfrentan algunas mujeres. Señor primer ministro, le ruego comparta esta carta a su mayor conveniencia con el Gobierno y el Parlamento. Atentamente, Balduino. Al señor primer ministro Martens. Bueno, esta es la carta histórica, ¿no?, en la que el rey Balduino ya anunciaba que él no podía pasar por ahí, no podía poner su firma, que estaba en juego su conciencia, estaba en juego su alma delante de Dios. Eso es lo que está, eso es decir, ¿no?, lo que está en juego, su conciencia. Bueno, este tema pues ha vuelto, ¿no?, a alcanzar una gran actualidad por motivo de que cuando a finales de septiembre pues el Papa visitaba Bélgica, bueno, allí pues en una Eucaristía multitudinaria precisamente en el estadio Rey Balduino de Bruselas, el Papa elogió al recordado monarca y dijo: por su coraje de abdicar temporalmente para evitar tener que firmar una ley asesina, lo dijo así, para evitar tener que firmar una ley asesina, dijo esa palabra. Y claro, se montó un revuelo muy considerable, ¿no? Muy considerable, pues porque, claro, no estaba en él, no estaba, digamos, no estaba anunciado, ¿no? Nadie conocía que el Papa fuese a hacer ese anuncio. Incluso el portavoz de los obispos belgas mostró su sorpresa. Y bueno, pues es que allí, claro, se volvió a poner sobre la mesa que la Iglesia Católica se disponía a abrir el proceso de beatificación al rey Balduino. Todos sabemos que el rey Balduino pues también está especialmente ligado a España, pues porque estuvo casado con la aristócrata española Fabiola de Mora y Aragón. Bueno, entonces el Papa anunció en ese viaje que se iba a abrir el proceso de beatificación y además hizo afirmaciones tan claras y contundentes como estas, ¿no? Habló del coraje de abdicar para evitar tener que firmar una ley asesina. Bueno, se montó un gran lío, incluso es que da vergüenza decirlo, ¿no? Pero bueno, incluso
hasta 524 católicos belgas solicitaron la apostasía, como protesta por lo que había dicho el Papa. Pues el gobierno belga llamó al nuncio, en cuanto que el Papa salió ya, se fue de vuelta al Vaticano, llamó al nuncio para protestar por las palabras del Papa, diciendo que no admitía esas palabras en las que el Papa había hablado de una ley asesina, y que los médicos que protestan, que se prestan, ¿no?, a practicar el aborto son sicarios. La famosa frase que suele repetir el Papa Francisco, no la admitían, les chirriaba que se dijese eso. 524 católicos apostadan, el gobierno belga llama al nuncio, e incluso hubo, para vergüenza nuestra, cinco obispos belgas que dijeron, ¿no?, pues que no les había parecido oportuno unas palabras como esas del Papa. Bueno, ¿por qué se produce esa reacción de chirriar, ¿no?, que nos revolvemos, ¿no? Parece que cuando nos hemos acostumbrado a la oscuridad, nos revolvemos como la niña del exorcista, ante alguien que manifiesta la coherencia de vivir a la luz de su conciencia, ¿no?, que es tanto como decir a la luz de Dios. Entonces es curioso cómo puede llegar a molestar, ¿no?, lo que hizo el rey Balduino. ¿Cómo puede llegar a molestar tanto lo que hizo Santo Tomás Moro? A ver, ¿por qué molesta tanto? Claro, pues porque en el fondo te está dejando patente a ti tu oscuridad. Claro, el que es hijo de la luz molesta a quien vive en tinieblas. Es como si alguien dijese: apaga esa luz que me está molestando, ¿no?, que me está hiriendo, ¿no? Bueno, pues eso es básicamente lo que ha ocurrido. Entonces, decir que ese caso histórico ha venido de nuevo a reabrir una reflexión que creo que tiene importancia, ¿no?, para nuestra vida, ¿no?, que es la de decir, a ver, ¿de qué manera podemos llegar a bandearnos en situaciones verdaderamente complicadas? Fijaros, porque algunos dicen, bueno, pero el rey Balduino, en el fondo eso es una hipocresía, porque claro, abdica 36 horas, pero luego vuelve a ser rey. Pues total, ¿para qué, no? A ver, un momento, no digas eso, porque es que la prueba de que el gesto que hizo tiene gran importancia es precisamente ver estas reacciones. No nos damos cuenta de que es que hay gestos, y aquí la clave no está si estoy en el gobierno o dejo estar en el gobierno, sino que hago un gesto ante el mundo en el que dejo patente el que no podemos colaborar con el mal. No podemos colaborar con el mal. Ese gesto profético tiene una fuerza grandísima, ¿no? Y la prueba es ver las reacciones que se producen. Bien, el tema que me gustaría, matizar es el tema de cómo bandearnos en esta vida cuando a veces, ¿no?, pues nuestra objeción de conciencia tiene también que integrarse en la doctrina que la Iglesia Católica llama como la del mal menor. Y a veces nos podemos, ¿no?, pues armar un pequeño lío. Dice uno, vamos a ver, de acuerdo, yo tengo que ser fiel a mi conciencia, pero también a veces existe un mal menor. Entonces, a veces puedo integrar la fidelidad a mi conciencia con un mal menor. Bueno, entonces matizar esto es muy importante, si no, de lo contrario, claro, podríamos afirmar un principio y luego traicionarlo rápidamente. Entonces creo que es importante que recordemos que en la encíclica de San Juan Pablo II, Evangelium Vitae, en el número 73, se reservaba para esto, para este tema. Se reservaba para hablar de en qué momento se puede recurrir a la teoría del mal menor en lo tocante a una legislación, por ejemplo, como la del aborto, o podríamos hablar también de otras legislaciones, de eutanasia, etcétera, ¿no? Pero en qué momento es legítimo y no es legítimo recurrir, ¿no?,
invocar el principio de mal menor, para que uno diga, bueno, yo colaboro, pero solamente he colaborado como mal menor. Vamos a ver. Pues es un punto muy luminoso, el punto 73 de Evangelium Vitae. Dice así: así pues, el aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar. Las leyes de este tipo no solo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que por el contrario establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. Desde los orígenes de la Iglesia, la predicación apostólica inculcó a los cristianos el deber de obedecer a las autoridades públicas legítimamente constituidas, pero al mismo tiempo enseñó firmemente que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, este es el principio. Entonces, aquí viene la cuestión. En el caso de una ley intrínsecamente injusta, como por ejemplo, ¿no?, una que admite el aborto o la eutanasia, dice, a ver, obviamente nunca será lícito someterse a ella, ni participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante, ni darle el sufragio del propio voto. Y ahora viene, en un parrafito breve, una explicación que es el matiz al que yo me refería, cuándo se puede invocar el mal menor y cuándo no es legítimo. Dice, un problema concreto de conciencia podría darse en los casos en que un voto parlamentario resultase determinante para favorecer una ley más restrictiva, es decir, dirigida a restringir el número de abortos autorizados como alternativa a otra ley más permisiva ya en vigor o en fase de votación. No son raros semejantes casos. En efecto, se constata el dato de que mientras en algunas partes del mundo continúan las campañas para la introducción de leyes a favor del aborto, apoyadas no pocas veces por poderosos organismos internacionales, en otras naciones, particularmente aquellas que han tenido ya la experiencia amarga de tales legislaciones permisivas, van apareciendo señales de revisión. En el caso expuesto, cuando no sea posible evitar o abrogar completamente una ley abortista, un parlamentario cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria a todos, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública. En efecto, obrando de este modo, no se presta una colaboración ilícita a una ley injusta, antes bien, se realiza un intento legítimo y obligado de limitar sus aspectos inicuos. Es decir, a ver, traducido, digamos, a un ejemplo práctico, digamos que un parlamentario que obre rectamente en conciencia podría votar a favor de una ley del aborto que va a restringir una ley del aborto más amplia que estaba en vigor, y ve que no es posible derogarla completamente porque no existe una mayoría parlamentaria suficiente para poder buscar una derogación completa, y entonces estratégicamente dice, pues mira, aquí hay unas alianzas parlamentarias que si voto esta otra ley, que sí, que permite el aborto, pero que lo restringe bastante con la que está en vigor, voy a apoyar esta porque de facto es lo que yo ahora puedo hacer, lo que está en mi mano hacer, que es restringir la anterior. Eso sí, se requiere que uno, para no escandalizar a nadie, que declare públicamente su oposición plena y absoluta al aborto, aunque esté apoyando, digamos, tácticamente en este caso esta ley. A esto se llama mal menor, en esta aplicación concreta. Pero claro, muchas veces llamamos mal menor a lo que no es, porque claro, si por ejemplo, pues un países como en España, ¿no?, pues en el fondo las leyes del aborto, cada vez que se hace una nueva, va ampliando la anterior, a ver, pues entonces no cabe invocar nunca el principio de mal menor, porque siempre vamos a un mal mayor y a un mal mayor. Claro, aparte que muchas veces me habéis escuchado a mí, ¿no?, que
cuando el mal menor acaba siendo mi forma habitual de hacerme presente en la vida pública, busco el mal menor en vez del bien posible, al final manipulo la palabra mal menor, la manipulo. O sea, pero en cualquier caso, ¿no? Creo que es luminoso el caso del rey Balduino, porque el rey Balduino no podía firmarlo, no podía poner aquella firma invocando el mal menor. No, el mal menor no cabía, ahí no había mal menor. No había el mal menor porque iba a entrar una ley de aborto que estaba ampliando el aborto. Luego, no existe la invocación posible del mal menor. Otro tema que creo que es clave y es importante para que examinemos, ¿no?, nuestras responsabilidades, es que, claro, vamos a ver, si el Papa elogió, si el Papa ha elogiado lo que hizo el rey Balduino, pues claro, saquemos las conclusiones. Si es elogiable la valentía de quien se negó a firmar la ley del aborto, aunque esto le generase problemas, entonces es criticable la cobardía de quien firma para evitarse problemas. Claro, saquemos consecuencias, ¿no? Porque lo que no se puede es mirar las cosas desde fuera del tendido, ¿no?, como si a mí no me afectasen. Por esto ha tenido tanto revuelo lo que aconteció en Bélgica. Por eso la apertura de ese proceso de beatificación del rey Balduino desata terremotos, porque, claro, hablar de un modelo de santidad, que es la historia de Santo Tomás Moro traída a nuestro tiempo, hablar de un modelo de santidad basado, ¿no?, en la fidelidad a la conciencia, hasta hacer una objeción de conciencia, pues claro, eso remueve las conciencias, ¿no? Y de alguna manera pues deja al descubierto nuestras componendas, denuncia nuestras componendas, nuestras manipulaciones de la palabra, del recurso de la palabra al mal menor. A ver, no recurramos a la palabra mal menor cuando no ha lugar de que se aplique en nuestro caso concreto, ¿no? Bueno, pues como veis, un tema siempre actual, ¿no? La fidelidad a la conciencia, la primacía de la conciencia. Que Dios nos dé la gracia, ¿no?, de fidelidad, de la fidelidad en nuestra conciencia. Bueno, voy a decir una cosa, que ayer estuve en el estreno de ese documental, ¿no?, de Libéranos, ese documental hecho por una promotora de cine, pero bajo el acompañamiento de la Asociación Internacional de Exorcistas. La verdad es que aquí en Alicante tuvo un gran éxito, ¿no?, su estreno, porque incluso pues la sala de cine se llenó y abrieron inmediatamente otra más para que pudiese también más personas seguir la proyección del estreno, y deciros que verdaderamente merece la pena. Yo creo que la Iglesia Católica necesitaba esto, porque es obvio que el tema de cómo ejerce la Iglesia el ministerio de exorcizar, de expulsar el demonio, pues estaba llevado con un sigilo ad intra, pues que claro, tiene su razón de ser, pero es que en los tiempos en los que vivimos, eso es dejar las cosas en manos de quienes salen en YouTube a contar cosas sin que estén autorizados, de que una película, del otro no sé qué, y entonces las cosas se van deformando sin hablar de ellas con precisión y con autoridad, y entonces, claro, pues es que yo creo que era necesario pues que se publicase un documental de este estilo, para de alguna manera, ¿no?, pues que exista una versión autorizada y respaldada por la Iglesia Católica. Era necesario, ante toda esa especie de cúmulo de personas que se presentan, este es especialista, no es especialista, perdón, o sea, únicamente aquel que reciba la encomienda de la Iglesia Católica de ser exorcista y sea nombrado por el obispo, pues es el que tiene la encomienda. Y el que tiene la encomienda no suele hablar públicamente, sino más bien tiene
todo pues la discreción posible, pero este documental es necesario para que uno tenga conciencia de qué manera concreta, ¿no?, la Iglesia lleva adelante esa encomienda. Me quedo con dos expresiones, ¿no?, que escuché en ese documental. Una primera es la de decir, bueno, la del misterio del mal, ¿no?, que ciertamente te deja impactado, y es obvio que el hombre es demasiado pequeño, demasiado frágil, demasiada poca cosa como para que nosotros hayamos sido capaces de hacer tanto mal en el mundo solo por nosotros mismos, ¿no? O sea, es decir, el mal ha adquirido unas dimensiones que no se explica ya solo por el hombre, sino porque el maligno ha azuzado ese mal. Esa es una expresión que me llamó la atención. Pero la que más me llamó la atención fue el decir, al final Dios lo tiene, hay un plan providente en el que si Dios permite el mal es porque es capaz de sacar un bien superior. Un bien superior. Esa es la omnipotencia de Dios, capaz de reconducirlo todo, ¿no?, para la mayor gloria y la santificación del mundo. Entonces dice una expresión que me dejé atrevida, me dejó perplejo. Decía, el demonio, muy a su pesar, se acaba convirtiendo en un evangelizador. Porque es que al final, claro, al ser Cristo el que vence esa batalla, pues es que al final, claro, el demonio, muy a su pesar, se acaba convirtiendo en un evangelizador, como ocurría también, ¿no?, pues cuando Jesucristo expulsaba al demonio, y entonces así todo el mundo entendía que el reino de Dios había llegado porque Jesucristo tenía el poder de expulsarlo. Muy mal que le pese, se convierte por la autoridad de Jesucristo en un evangelizador que nos está recordando que el poder de Jesucristo pues está, ¿no?, habita en su Iglesia católica, a la que el Señor le dio el poder de expulsar los demonios, de predicar en su nombre y de hacer presente la Pascua de Jesucristo en los sacramentos. Bueno, vamos adelante. Decir que tenemos la fiesta de todos los santos muy cerca, el próximo viernes. El próximo viernes, claro, como es la festividad de todos los santos, no tendremos el programa de Sexto Continente. Pero vamos ahora a tener este momento de oración que con una canción que se titula La santidad vence. Vence la santidad, la santidad vence, vence la santidad, la santidad vence, vence la santidad. Ven, cantemos con ilusión, Dios te llama, abre tu corazón para que reine, para que brille, para que viva. Abre tu corazón para que reine, para que brille, para que viva. Abre tu corazón. Quiero entregarme, quiero saciarme, mi vida regalarte, vence la santidad. Quiero entregarme, quiero saciarme, mi vida regalarte, vence la santidad.
vence la santidad, el que comenzó en nosotros la obra buena, él mismo la lleve a término. Bueno, voy a compartir en este momento del programa pues una reflexión que me ha llegado por redes sociales, que me ha parecido pues muy luminosa, y he dicho, esto merece la pena compartirlo. Es una reflexión realizada por un fraile dominico muy conocido en redes sociales, Fray Nelson, un dominico de Hispanoamérica. Bueno, y entonces en uno de sus programas, en una de sus reflexiones, en las que él habla sobre el capitalismo y el socialismo-comunismo, ¿no? Hablando de pues hasta qué punto, ¿no? Pues nuestra visión, la visión de la doctrina social de la Iglesia no se casa, ¿no? Ni con el capitalismo salvaje, ni tampoco con la visión marxista o comunista o socialista, como queramos llamarla, en ese contexto de unos programas así de sobre doctrina social que él lleva. En uno de ellos desarrolla lo que son qué estrategias de manipulación tienen los gobiernos marxistas. Entonces desarrolla 5 estrategias típicas de manipulación del marxismo, que son claves para entender, pues por ejemplo, qué ha pasado en lugares como, pues claro, pues como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela, pero que, ojo, al mismo tiempo te hace entender cómo también existe un riesgo real de que eso que ha acontecido de una manera tan burda, ¿no? en esos lugares, de una manera tan exagerada, en el fondo también existe el riesgo de que con guante blanco vaya aconteciendo también en otros lugares, ¿no? En otros lugares del mundo, bajo esa capa pues de unos gobiernos pues que igual no se dicen abiertamente comunistas, pero que están claramente aplicando la misma manipulación marxista acontecida en estos países. Entonces, 5 estrategias típicas de manipulación del marxismo. La primera, un mesianismo político. Un mesianismo político. Es decir, la revolución se presenta como una lógica mesiánica. Todo estaba mal, todo estaba podrido, y ahora llegan los salvadores. Eso suele ser así siempre, al comienzo, de una revolución. Es una lógica, digamos, pseudo-religiosa, que requiere que haya un pecado del cual ahora viene alguien a redimirnos, ¿no? Claro, o sea, se presenta así, ¿no? Es como una suplantación de un mesianismo llevado a la política. De alguna manera aquí se hace un manejo grande de la culpa, dice Fray Nelson, ¿no? Todo lo malo que sucede se le achaca. Aquí es todo lo contrario, eso de que el que esté libre de pecado es el que tiene la primera piedra. No, aquí es absolutamente al contrario, ¿no? O sea, se busca un demonio, y el demonio es ese dictador que hubo. Se busca un culpable, que son pues los ricos, los nobles, yo qué sé, los americanos, lo que sea. Se busca un culpable, y es el malo, y entonces necesitamos un mesianismo político para redimirnos de ello, ¿no? Claro, ¿eso qué es lo que supone? Pues al buscar a alguien, ¿no?, que haga de demonio, pues entonces eso hace que quien viene ahora, el revolucionario que viene bajo esa imagen de mesianismo político, él está limpio de culpa. Él va a ser el salvador. Esa es la primera estrategia. Claro, también obviamente, esta estrategia también se sirve de que claro que ha habido pues gobiernos, situaciones en las que se ha generado muchas injusticias. Y entonces es explotar el hartazgo de las personas, pues para presentarse bajo la manipulación de un mesianismo político. Claro, obviamente toda estrategia también toma pie de aspectos reales, ¿no?, que yo los manipulo para llevar adelante mi estrategia. Segunda estrategia, ¿no?, la de los subsidios, ¿no? Claro, que hacen que a las masas se les atrapa.
Tú les pones billetes en la mano a las personas, ahí les pones billetes y claro, es como decir, venga, abre las puertas del banco que vamos a repartir dinero, ¿no? Estamos subsidiando, ¿no?, a las personas. Entonces, claro, de alguna manera se les está comprando a las personas, se les está comprando. Venga, te damos subsidios y entonces sostenemos a la población de una manera subsidiada. Claro, no se termina de explicar eso de dónde sale, ¿eh? Porque en el fondo esto supone sacar dinero del aparato productivo, ¿eh? Del aparato productivo de las empresas a las que, venga, le subimos los impuestos. De alguna manera lo que esto también ocurre es que las empresas, la iniciativa social cada vez es menor, porque claro, al final todo es el Estado, porque y las empresas se ven exprimidas para sacarles más impuestos y entonces en estos países socialistas al final todo queda estatalizado. Se retrae la iniciativa social. Cada vez la cosa es más difícilmente sostenible. Obviamente los subsidios, como la nación se va empobreciendo, los subsidios, claro, cada vez tienen menos valor, porque se está devaluando la moneda. Sí, pero mira, mientras que te den algo, ahí mantente, agárrate a lo poco que te den, ¿sabes? Entonces, en la misma pobreza como pasa pues ahora mismo en Cuba o en Venezuela, ¿no? O sea, que es que pero es una miseria. Los subsidios que comenzaron dándote, que cuando te los empezaron dando, parecía que era mucho lo que te estaban dando, con el paso del tiempo, claro, como eso en el fondo es empobrecer a una sociedad, en vez de promover que sea productiva y que genere recursos, que te están... Sí, pero es como que tú te has quedado atrapado en una adicción a los subsidios. Y ahí estás atrapado. Y tienes una dependencia. Estás ligado a papá gobierno, estás ligado. Es muy difícil romper con esa tentación. Porque si me quitan esto, me quedo sin nada, ¿eh? En tercera estrategia. Primera decía la del mesianismo político, segunda la de los subsidios, tercero la de la victimización. Pues el líder revolucionario se presenta como una víctima, como un héroe, ¿eh? Nos acordamos de los discursos de Fidel Castro, ¿no? Madre mía, ¿no? Horas y horas allí, venga, dale que te pego, ¿eh? Para defenderse, en el fondo, esa victimización de que, venga, estamos aquí, los colonialistas están detrás nuestro, nosotros somos una víctima, pues nuestro líder es el que resiste frente a los imperialistas. Entonces, todo eso hace que uno se victime de una manera que entonces ya nadie le puede criticar, porque si tú le criticases a ese revolucionario, hombre, te estarías haciendo cómplice de los enemigos del país que le están atacando, ¿no? Claro, nos están atacando porque somos el primer gobierno, que somos el gobierno del pueblo. Entonces nadie puede criticarle a nuestro presidente, porque él está victimado, como que él es el que está dando la cara por el pueblo y se ha victimado. Y entonces, claro, lo que ha hecho ha sido blindarse de esa manera, blindarse para no poder ser criticado. Es casi como santificarse, para entendernos, ¿eh? Es curioso hasta qué punto aquí hay unos resortes que están como cuasi, ¿no?, utilizando unas referencias religiosas. Esa victimación es como una especie de santificación, de que nadie puede criticar al que teóricamente es santo y está victimado por el bien del pueblo. La cuarta estrategia, el manejo de las masas. Bueno, pues entonces eso es otra característica de las revoluciones, es mantener viva una supuesta ola incontenible. Pues eso, Fidel Castro juntando a gente en la plaza, discursos interminables, también lo vemos en Venezuela, las empresas públicas, ¿no?, pues dando digamos vacación, entre comillas, ¿no?, día libre para que todo el mundo vaya a la manifestación. Se quiere buscar la sensación de mayoría,
para obtener una legitimidad popular al margen de los cauces legales, de los cauces democráticos, ¿no? Y claro, digamos que el manejo de las masas crea una legitimidad psicológica. Se va creando, ¿no? Entonces, es el manejo de las masas, que es tan fácil hacerlo, ¿no? Pues hoy en día también vemos que esto se está haciendo en los grandes desfiles, ¿no? Desfiles LGTB. Vamos a ver, pero la gente, ¿a qué va? Pues si muchísimas personas van ahí como si fuese un día de carnaval, y nos estamos manejando a las masas para dar una sensación de legitimidad. Esas grandes manifestaciones del Día del Orgullo, ¿no? Que van no sé cuántas cientos de miles de personas. A ver, tú ahí has organizado una fiesta como para que ahí vaya yo con los niños como si fuese el día de carnavales, ¿no? Y nos servimos de ese manejo de masas, me sirvo de ese manejo de masas, pues para estar como respaldado, ¿no? Para dar una sensación de mayoría. Y luego la quinta estrategia ya es la de proteger la revolución. Una vez que uno ya la ha consolidado, tiene que protegerla. Y para poderla proteger, pues tiene que, de alguna manera, tener todas las instituciones bajo su control. Una es la de los medios de comunicación, las fuerzas militares. Hay que blindar la revolución, persiguiendo a los enemigos de la revolución. Entonces, ¿cuál suele ser el último paso de esta estrategia para proteger la revolución? Hay que ir a por el sistema judicial. A que el sistema judicial pues consiga pues que mis delincuentes salgan a la calle y mis oponentes queden ilegalizados, como por ejemplo ha pasado en Nicaragua, donde todos los oponentes, ¿no?, quedan ilegalizados, y como por ejemplo también pues en Venezuela, etcétera. Pero es la manipulación del sistema judicial, el hecho de que quitar esa separación de poderes, cargarse la separación de poderes. Como digo esto, esta estrategia, que la voy a repetir: primero, presentarse ante el mal del pueblo como un mesianismo político. Segundo, comprar la voluntad con los subsidios. Tercero, la victimación del caudillo revolucionario. Cuarto, ¿no?, el manejo de las masas. Y quinto, ¿no?, blindar la revolución manipulando el sistema judicial. Estas 5 estrategias, si nos fijamos, están aconteciendo, no únicamente en esos países en los que el comunismo está en el gobierno, sino que es una estrategia internacional. Es una estrategia internacional a todos nuestros niveles, ¿no? Por ejemplo, pues en este último paso también, con el intento de manipular, de perseguir a los jueces que no se achantan, de perseguirles, ¿no? Pues de repente, ¿no?, ahora han salido conceptos como de lawfare, etcétera, que es como diciendo que el juez que está de alguna manera persiguiendo la corrupción de un gobierno, pues se le acusa de que está haciendo política, etcétera, etcétera, porque está persiguiendo, ¿no?, los delitos de corrupción. O sea que me ha parecido como muy luminosa esta reflexión de Fray Nelson, 5 estrategias típicas de manipulación del marxismo. Bueno, pues vamos adelante, aunque sea brevemente. Tenemos un momento para la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado, que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, donde podéis hacer llegar vuestras preguntas. A José, que le tenemos en la emisora, le pedimos que nos presente las seleccionadas. Buenos días. Muy buenos días, monseñor. Pues sí, nos escribe desde Argentina Mirna Tevez. Dice: buenos días, monseñor. Gracias por su entrega en las redes con sus charlas y conferencias que nos traen mucha luz en la doctrina católica. Tengo una necesidad de saber en qué momento se dicta el celibato a los sacerdotes, ya que al comienzo de la Iglesia algunos de sus pastores, incluso San Pedro, nuestro primer papa, eran casados. Al menos el Evangelio cita en un pasaje a la suegra de Pedro. Desde ya, gracias y un cordial saludo. Paz y bien. Bien, la pregunta de Mirna, desde Argentina, tiene una respuesta que es la siguiente. Es decir, ha habido un increscendo con el paso del tiempo, un increscendo. Quizás el primer
momento, la primera noticia que se tiene, ¿no?, sobre sobre la introducción de la ley del celibato, de pedir el celibato a los sacerdotes, pues tenemos noticia de ello en un concilio celebrado cerca de Granada, en España, un concilio local que se llamaba el Concilio de Elvira, que es en el siglo IV. En el siglo IV. Pero era un concilio local, no era un concilio universal. Por lo tanto, ahí se estaba hablando de la introducción del celibato, pero para una zona geográfica. Luego, digamos que el celibato se fue introduciendo poco a poco por zonas geográficas, hasta los dos concilios de Letrán en el siglo XII. El siglo XII, pues no se introduce como hoy en día entendemos como una ley de celibato para la Iglesia latina. Hasta el siglo XII no es algo que se universaliza para la Iglesia latina, pero se introduce poco a poco. Yo quisiera aquí hacer dos matices, aunque no es estrictamente lo que ha preguntado, ¿no?, pues nuestra oyente. En primer lugar, que es muy interesante ver cómo hay una progresiva adecuación en la disciplina de la Iglesia al ideal de Jesucristo sacerdote, que él fue célibe. O sea, Jesucristo fue célibe. Entonces, el motivo por el que la Iglesia fue poco a poco, ¿no?, viendo la conveniencia de que los sacerdotes fuesen célibes, fue por la adecuación con el propio Jesucristo. Primer punto. O sea, que cuando se dice la Iglesia podría cambiar en el futuro la ley del celibato y hacerla opcional, o de alguna manera retroceder en esa andadura que ha hecho en la historia. Hombre, teóricamente sí, porque es una cosa que es de ley humana, no es de ley divina. Teóricamente podría hacerlo, pero fijaros bien, difícilmente se explicaría que lo hiciese, porque hemos ido históricamente avanzando hacia una mayor configuración con Jesucristo célibe. Luego, el segundo matiz que es interesante, es bueno saber que la ley del celibato está en la Iglesia Católica en el rito latino, que es el mayoritario, pero existen otros ritos orientales, otros ritos católicos orientales de plena obediencia también al Papa, en donde no existe esa ley del celibato. Pero aún así, en estos lugares orientales, ¿no?, pues en estas iglesias orientales católicas, suele ser muy bueno hacer un matiz, que es que en esos lugares donde no existe la ley del celibato, un sacerdote no podrá casarse nunca. En todo caso, alguien casado puede hacerse sacerdote, pero nunca un sacerdote puede casarse. Y este matiz es muy importante, Este matiz es muy importante, porque incluso esto da a entender que incluso, ¿no?, pues en la Iglesia oriental se ha entendido también el valor del celibato, se ha entendido que estando configurado con Jesucristo, por el sacramento del orden, no ha lugar el añadirle el matrimonio. En todo caso, es al revés, que alguien que está casado en esas iglesias orientales se puede ordenar sacerdote, pero no al revés, porque es como diciendo, si tú en tu relación con Jesucristo tienes este nivel de identificación con él, añadirle a él el matrimonio ya no cabe. Sí, a la inversa, sin embargo. Bueno, creo que es un matiz interesante. Adelante con la siguiente consulta. Sí, también rápidamente nos escribe un oyente planteando: buenos días, Monseñor Munilla. Su homilía del pasado 9 de octubre sacó a relucir un tema muy interesante sobre la meditación cristiana, que proviene de muy antiguo y que sin embargo ha sido practicada más por los monjes. Yo siempre he recurrido a la oración directa con Dios, expresándole mis inquietudes y peticiones junto con las oraciones comunes de la Iglesia y las novenas, añadiendo años después la lectura del Evangelio diario, actualmente también el rosario. No obstante, no sé si la meditación se limita a la reflexión de pasajes bíblicos o se incluye la reflexión sobre la acción de Dios en nuestra vida. En la obra Relatos de un peregrino ruso se muestra un tipo de oración incesante y repetitiva por medio de ejaculatorias, cosa que creo que está asociada con los padres del desierto. Pero no sé si esto se puede considerar meditación o si existen otras fórmulas. Por cierto, ¿qué diferencia existe entre la liturgia de las horas y la lección divina? Disculpe la extensión de la pregunta. Muchas
muchas gracias por su tiempo. Saludos. Bueno, la liturgia de las horas es una oración vocal y la lección divina es ya una oración mental, porque es como partiendo de un texto de la palabra de Dios, entrar en diálogo en una oración mental que llamamos de meditación. Lo que pasa es que la palabra meditación se ha contaminado de ese significado, digamos, zen, que hay que quitarlo de en medio, pero la oración mental no es lo que nosotros llamamos, ¿no? La oración de meditación no es sino entrar en diálogo con el Señor, el que de alguna manera estemos guardando en nuestro corazón las palabras que pueden ser de la Sagrada Escritura o también puede ser acontecimientos de nuestra vida que los llevamos a la oración, que los ponemos en presencia de Dios y que hacemos de ellos el punto de partida para tener un diálogo con el Señor. Esa es la oración de meditación, que generalmente puede ser muy iluminada por la palabra de Dios, haciendo como una pequeña lección divina desde la palabra de Dios con la que yo entro en diálogo con el Señor. Bueno, creo que esta es la diferenciación entre oración vocal y oración de meditación, que por supuesto puede hacerse desde la palabra de Dios, pero también desde los acontecimientos de la vida. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.